Hola a todos, vamos a ver en este tema las propiedades de las proteínas y la clasificación. Estamos en la página 78 y veremos las propiedades y en la página 79 la clasificación. De las propiedades vamos a ver solo las que nos dice el temario de selectividad, es decir, la solubilidad, la desnaturalización y la renaturalización. Aunque la especificidad hablaremos de ella cuando veamos enzimas. De la clasificación veremos las holoproteínas, que son aquellas que están formadas solo por aminoácidos, y las heteroproteínas, que son aquellas que están formadas por aminoácidos y otro tipo de moléculas. Subrayamos, las propiedades de las proteínas dependen de la naturaleza de los radicales de los aminoácidos y de su capacidad para reaccionar con otras moléculas. Es decir, aquello que permita a las proteínas realizar enlaces con el agua o realizar enlaces con otras moléculas va a otorgarle estas propiedades, por ejemplo, la solubilidad. Se debe a la presencia en la superficie de las proteínas de aminoácidos con radicales polares que establecen enlaces a puente de hidrógeno con las moléculas de agua y forman alrededor de la proteína una capa que se llama capa de solvatación. Las proteínas fibrosas, que las veremos aquí, las tenéis en la siguiente página, no son solubles en agua, mientras que las globulares, que están aquí al lado, ¿vale? Las proteínas globulares, sí van a ser solubles. Los factores que condicionan la solubilidad simplemente nos aprendemos lo que son el pH, la concentración salina del medio, la cantidad de sales que tengan, el tamaño de la proteína y la estructura que tengan, más o menos plegada, y por supuesto los aminoácidos que la forman, que van a tener esos radicales que pueden ser polares o no. Con respecto a la desnaturalización, subrayamos, consiste en la rotura de los enlaces que mantienen el estado nativo de la proteína, es decir, la estructura 3D original de la proteína, perdiéndose las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. En primer lugar, la que se va a perder es la estructura cuaternaria. En segundo lugar, la terciaria y en tercer lugar, la estructura secundaria. Vamos perdiendo de estructura más compleja a estructura más sencilla. Conforme se van rompiendo los enlaces que las mantienen, esos enlaces que estudiamos, que eran puentes de hidrógeno, eran enlaces de Van der Waals, eran puentes de sulfuro. Normalmente los enlaces peptídicos permanecen. Para romper los enlaces peptídicos, que son los más fuertes, son los covalentes, prácticamente habría que quemar a la proteína. Por lo que la proteína conserva su estructura primaria y adopta una forma filamentosa. ¿Qué puede provocar la desnaturalización? Puede estar provocada por varios agentes. El primero de ellos, cambios en el pH. Si el pH sube o el pH baja, la proteína se desnaturaliza. El segundo es cambios en la temperatura. Pero no cualquier cambio, sino subidas, las bajadas en la temperatura, lo único que provocan es estabilización de la proteína. Así que aquí apuntamos incrementos en la temperatura. Es el segundo de los factores. El tercero de los factores va a ser la salinidad. Y la marcamos. El cuarto factor va a ser son tratamiento o ponerle en contacto a la proteína con sustancias desnaturalizantes, como puede ser la urea, como puede ser el etanol. Y por último apuntáis dos agentes físicos como son descarga eléctrica, la electricidad, puede provocar desnaturalización de proteínas, y aumentos de presión. Así que tenemos agentes físicos como incremento de temperatura, el calor, incremento de temperatura, descarga eléctrica, aumento de presión, y agentes químicos como cambio en el pH, salinidad y sustancias desnaturalizantes. A todo esto le ponemos una llave y le llamamos agentes desnaturalizantes. Agentes desnaturalizantes. Y aquí los tenemos todos. Y seguimos. Al perder su estructura, aquí lo vuelvo a poner secundaria, terciaria, cuaternaria, sabemos que en orden inverso, las proteínas desnaturalizadas pierden su actividad biológica. Esto es importante, es el segundo punto. Primero pierden su estructura y después pierden su actividad biológica. Y normalmente suelen precipitar, ya que las atracciones entre los grupos hidrofóbicos, que en la proteína nativa estarían encerradas en el interior de las moléculas, las hacen agruparse entre sí. ¿Vale? Las cosas hidrofóbicas van a estar en el interior porque fuera hay agua,
mientras que cuando se desnaturaliza se abre totalmente la proteína y esas moléculas quedan expuestas, se unen a otras, unas proteínas se unen a otras y precipitan, pesan mucho y caen, ya no están en disolución. A ver, copié este esquema de la desnaturalización. En primer lugar, actúa la actuación del agente desnaturalizante y va a depender su actuación del tiempo y la intensidad con que lo haga. No es lo mismo que, por ejemplo, la temperatura, un incremento de temperatura de 60 grados sobre una proteína sea de 3 segundos que sea de 1 minuto. Y no va a ser lo mismo incrementar la temperatura hasta 50 grados que incrementarla hasta 100. Entonces, dependiendo del tiempo que esté actuando y de la intensidad con la que actúe, ese agente desnaturalizante se producirá una pérdida de estructuras proteicas, es decir, rotura de enlaces. Según los enlaces que se rompan, así se perderán estructuras cuaternarias, terciarias, secundarias. Y por último, si se produce la rotura suficiente de enlaces debido al agente desnaturalizante y se pierden estructuras proteicas importantes, pues se va a perder la actividad biológica. Y en muchos casos la proteína precipita. Así que esta es la secuencia de una desnaturalización, ¿vale? Apuntarla, venga. Y ahora vamos a ver la renaturalización. Subrayamos, al no afectar la desnaturalización a los enlaces peptídicos, en determinadas condiciones que vamos a ver puede ser reversible. Y a esa reversibilidad de la desnaturalización se le llama renaturalización. Las proteínas se pueden renaturalizar. Es decir, replegarse, volver a plegarse y adoptar nuevamente su conformación nativa, su estructura 3D, recuperando la actividad biológica. Aquí os he puesto un esquema. La desnaturalización puede ser reversible o irreversible. La reversible esta sería cuando se produce renaturalización. ¿De qué va a depender? Pues que depende de que el agente desnaturalizante actúe con baja intensidad o actúe durante bajo tiempo. Bajo tiempo, es decir, poco tiempo. Puede ser irreversible, es decir, que no se pueda volver a renaturalizar cuando el agente actúa con gran intensidad, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, en temperaturas muy altas, o durante mucho tiempo. A lo mejor es una temperatura bajita, son 60 grados, pero durante muchísimo tiempo. Eso también hace que se desnaturalice y que ya no sea reversible. Además he puesto aquí esto, va a depender ambos, irreversible e irreversible, depende del tipo de proteína. Es decir, que se produzca renaturalización depende de la intensidad, del tiempo, intensidad-tiempo, y de cómo sea la proteína, del tamaño que tenga. Cuanto más grande sea una proteína, más trabajo cuesta romper todo su enlace de naturalizarla. Cuanto más enlaces covalentes tenga, por ejemplo, los puentes disulfuros son covalentes, cuanto más enlaces tenga y cuanto más fuertes sean estos, más costará. Y luego también depende de la especie. Hay proteínas como las de las aves que normalmente a 42 grados, las aves tienen una temperatura corporal de 42 grados, muchas de ellas. Entonces, esas proteínas a 42 grados están perfectas. Nuestras proteínas a 42 grados empiezan a desnaturalizarse. Así que según el tamaño, los enlaces que tenga y la especie, va a depender también la desnaturalización. Pero si os piden los factores que van a intervenir, ¿vale? En que sea reversible y irreversible, en que se pueda producir renaturalización, hablamos principalmente de intensidad y de tiempo. Y ahora os voy a enseñar dos gráficas que hacen relación a dos agentes desnaturalizantes y cómo actúan, el pH y la temperatura. Bueno, aquí las tenemos. En primer lugar tenemos una gráfica donde veis en el eje de ordenada o el eje Y la actividad de la proteína y en el eje X el pH. Si yo tengo el pH óptimo y la proteína está en su actividad máxima, está funcionando perfectamente, si a mí se me ocurre descender el pH o aumentarlo, la actividad de la proteína, de la que sea, ¿de acuerdo? En el próximo tema hablaremos de enzimas, pero en cualquier actividad, si la actividad simplemente sea una proteína estructural y aguanta tensiones, esa actividad caerá, ya no será una proteína que aguante tantas tensiones como podríamos estar pensando en el colágeno. ¿De acuerdo? Caerá hacia un lado o caerá hacia otro si el pH disminuye o aumenta. Con respecto a la temperatura, aquí la tenemos en el eje, siempre vamos a poner el factor en el eje X, ¿de acuerdo? La temperatura la tenemos en el eje X y aquí tal vez tenemos una actividad proteica en el eje de ordenada, el eje Y, y vemos cómo hay una temperatura que es óptima y a partir de ella
Si desciende la temperatura, ¿de acuerdo? La actividad cae. Pero si aumenta la temperatura también cae, pero cae más bruscamente. La diferencia de la temperatura con respecto al pH, si la temperatura desciende, no se va a producir desnaturalización. Aquí, si el pH desciende o aumenta, hay desnaturalización y por eso cae la actividad. Pero aquí, si la temperatura desciende, no hay desnaturalización. La actividad cae porque no hay suficientes vibraciones en los átomos para que puedan hacer su actividad. Pero no porque la proteína se desnaturalice. Aquí no hay desnaturalización, hay una bajada de actividad. Aquí sí. Si aumenta la temperatura, sí se van a romper enlaces. Pensad que una temperatura muy baja hace que los átomos sean, que los enlaces sean muy estables, por lo tanto no se rompe. Así que aquí vamos a poner esto. Aquí ponemos no desnaturalización, esta zona, y aquí esta zona y esta, ponemos que se desnaturaliza. De todas formas, esta gráfica la volveremos a ver cuando veamos enzimas. Y ahora vamos a la clasificación de las proteínas. Como hemos dicho al principio, las clasificamos en grupos holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas están compuestas exclusivamente por aminoácidos y van a ser de dos tipos: proteínas fibrosas y proteínas globulares. Vamos con las fibrosas. Van a tener una estructura más sencilla que las globulares, necesitan menos enlace porque no tienen que formar esa estructura esférica. Los polipéptidos que la forman se ordenan o enrollan a lo largo de una sola dimensión, son alargadas, por eso se les llama fibrosas. Normalmente insolubles en agua y tienen funciones estructurales. Hay algunas que ya nos suenan, como el colágeno, la miosina, ¿recordáis la actina y la miosina? Las queratinas, fibrina, elastina. Podemos apuntar la fibroína, que la vimos cuando vimos en los últimos vídeos. Cuando hablamos de la conformación beta o lámina plegada, la nombramos. Y de las proteínas globulares subrayamos que sus cadenas polipeptídicas están plegadas formando una estructura compacta más o menos esférica. Suelen ser solubles en agua y en disoluciones polares y son las principales responsables de actividades biológicas en las células. Por ejemplo, las enzimas van a ser todas globulares. Vamos a subrayar albúminas, globulinas, actina, junto con la miosina formaban las células musculares, y vamos a poner aquí todas las enzimas y ejemplos como amilasa, maltasa, que os suenan, ATP sintasa, la vemos en cuarto y la volveremos a ver este año, ADN polimerasa, que también la veremos, y puntos suspensivos, porque todas las enzimas van a tener estructura, van a ser proteínas globulares. Aquí os he puesto la hemoglobina porque en realidad la hemoglobina es una proteína globular, pero no es una holoproteína. La hemoglobina es una cromoproteína, la vamos a ver, junto con la mioglobina, y no es una holoproteína, sino heteroproteína, porque lleva un grupo aparte de aminoácidos, lleva otra molécula. Pero aquí han puesto proteínas fibrosas y globulares dentro de la holoproteína y no dentro de la heteroproteína, cuando son dos clasificaciones distintas. Heteroproteína y holoproteína se refiere a su composición, y fibrosas y globulares se refiere a su estructura. Fibrosa alargada y no soluble, globular más o menos esférica y soluble, ¿de acuerdo? Pues bien, estas de aquí, las heteroproteínas que tenemos aquí, también van a ser la mayoría de ellas globulares. Entonces, cuando os hablen de proteínas globulares, tenéis que imaginaros eso, proteínas redondeadas, muy solubles en agua, y me da igual que sean holoproteínas o heteroproteínas. Y cuando me hablen de proteínas fibrosas, me voy a imaginar proteínas alargadas, poco solubles, y me da igual que sean holo o heteroproteínas. ¿De acuerdo? Aunque la mayoría de estas van a ser, en el caso de la hemoglobina, van a ser globulares. Y de hecho son las que vamos a ver ahora, las heteroproteínas. Subrayamos, son proteínas formadas por dos partes. Una proteica, que se va a llamar grupo proteico aquí está, compuesta por aminoácidos. Y la parte no proteica se denomina grupo prostético. O sea que grupo proteico y grupo prostético.
Y además va a ser el que determine la función de la proteína, el grupo prostético. De hecho, se clasifican también según las características de ese grupo prostético. En estos grupos que estamos viendo aquí. En primer lugar, la cromoproteína. Se llaman cromoproteína, cromo significa color, porque estos dobles enlaces que van a llevar en esa estructura que acompaña a los aminoácidos, mira, aquí por ejemplo, esto sería el grupo prostético de esta proteína. Esta proteína es la mioglobina. La hemoglobina es igual, pero esto se repite 4 veces. Ahí tiene 4 protómeros, ya lo vimos antes al principio del tema. Bien, pues esta estructura que tiene aquí, eso es que se llama su grupo hemo, en realidad su grupo prostético tiene un nombre particular que es grupo hemo, y tiene esta estructura, no hay que estudiársela, no hay que sabérsela, es un anillo tetra, tiene cuatro ángulos tetrapirrólicos y en el centro lleva un átomo metálico, el átomo de hierro, que se oxida y gracias a esa oxidación, gracias a esa unión con el oxígeno, transporta el oxígeno. Así que, como hemos dicho aquí, determina la función de la proteína. La función de la mioglobina y la hemoglobina no es transportar oxígeno, pues es el grupo prostético, en concreto este átomo de aquí, el que transporta oxígeno. Si este átomo está aquí es porque todo esto le permite estar aquí, le hace que esté aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues de aquí de cromoproteína aprendemos la hemoglobina y mioglobina, las dos proteínas globulares, aunque las estemos viendo en heteroproteínas, pero son proteínas globulares. Seguimos con las nucleoproteínas, donde el grupo prostético es un ácido nucleico. Cuando estudiamos la cromatina, o cuando estudiáis la cromatina, la unión de las histonas al ADN, eso se considera también una nucleoproteína. Aunque por un lado estudiamos las histonas y por otro el ADN, pero el grupo prostético serían esas histonas. En la glicoproteínas, el grupo prostético es un glúcido. Ejemplos, pues algunas inmunoglobulinas anticuerpos, el fibrinógeno, que junto con la fibrina que hemos estudiado arriba permitía la coagulación, y vamos a apuntar el glucocálix. Ponemos aquí, forman el glucocálix en las membranas. En la membrana plasmática está en la parte externa y en las membranas internas, como por ejemplo los lisosomas, lo tenemos en la zona interna. Seguimos con las fosfoproteínas, donde el grupo prostético va a ser el ácido fosfórico y nos aprendemos la caseína. Va a ser una proteína importante en la leche. Y por último tenemos las lipoproteínas. El grupo prostético es un lípido. Y un grupo importante de lipoproteínas van a ser las que están en el plasma sanguíneo. Se va a encargar de transportar lípidos insolubles. Normalmente los lípidos son insolubles, como el colesterol, triacilglicéridos, y no se pueden disolver en sangre, no pueden ser transportados por ella. Así que lo que hace la sangre, lo que hay en la sangre son unas proteínas, en concreto esta y esta. Hay algunas más, pero no aprendemos estas dos las más básicas. La LDL transporta el colesterol y fosfolípidos hasta los tejidos para que formen las membranas. Y la HDL transporta el colesterol retirado, retirado de las paredes arteriales, con lo que los depósitos de este disminuyen. Es decir, ¿quién lleva el colesterol hasta las células desde el hígado? Pues la LDL. Pero lo deja allí. Si la célula lo quiere bien y si no lo deja cerca, y con lo cual cerca significa las paredes de los vasos arteriales, y allí se deposita. Esto es lo que normalmente llamamos colesterol malo. El colesterol es una molécula, no es ni bueno ni malo, es una molécula, pero su transportador, si lo lleva y lo abandona, lo deja en las paredes, cerca de las paredes arteriales o en los vasos sanguíneos, se va a quedar pegado a las paredes arteriales y me va a producir un problema, obstrucción. Pero esta proteína, esta lipoproteína, la HDL, la de densidad elevada, va a coger ese colesterol y lo va a devolver al hígado y lo va a transformar en hormonas, por ejemplo. Así que esto es lo que se llamaría colesterol bueno. Y lo ponemos aquí, colesterol bueno. Pero vamos, no hay que saber exactamente lo de bueno y malo, sino que os suene. Seguramente lo habéis oído alguna vez. Y os explico mediante un esquema cómo funciona el transporte de la lipoproteína. Mirad, esto sería la proteína, todo esto de color verde y lila. La parte lila es donde tendría su zona polar, ¿vale? La zona polar.
capaz de unirse al agua, y la parte interna es donde tendría todos los radicales de los aminoácidos que son hidrófobos. Sería su zona polar. En realidad lo que está haciendo la proteína con su estructura en 3D al doblarse es crear una especie de bolsa donde mete los lípidos. Todo esto para la proteína esa polar no va a estar en contacto con el agua, es hidrófobo, y aquí es donde están los lípidos, donde transporta los lípidos. Y toda esta estructura, toda esta zona va a ser hidrófila y puede estar en contacto con el agua formando una dispersión coloidal con el agua, como si estuviese en disolución. Y bueno, de aquí nada más. Ya hemos visto las proteínas, heteroproteínas y todos los tipos que existen, o los tipos más básicos de heteroproteínas. Nos aprendemos esto y ya está. Si tenéis alguna duda, me la escribís por Teams o me la preguntáis en clase. Y en lo próximo que veremos será las funciones y terminaremos ya con el tema de proteínas. Hasta luego.